Estimados estudiantes de Ciencias para la Ciudadanía, le damos la bienvenida al módulo Ambiente y Sostenibilidad. El video de hoy es Biodiversidad. Hemos escuchado mucho, probablemente, que la biodiversidad se encuentra en peligro. Pero, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad comprende la variabilidad de organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluyen la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas. Además de su valor intrínseco, la biodiversidad es fundamental para la existencia del ser humano en la Tierra, debido a que es una fuente de recursos y presta servicios muy variados como nuestra alimentación, la capacidad reproductiva de los suelos, las fibras naturales, el agua que tomamos, el aire que respiramos. Estos beneficios que obtenemos de la biodiversidad se conocen como servicios ecosistémicos y pueden clasificarse en servicios de provisión, de regulación, culturales y de soporte. La biodiversidad está estrechamente ligada a nuestra salud y al bienestar de las personas, constituyendo una de las bases del desarrollo social y económico. Los impactos negativos sobre la biodiversidad alteran las funciones ecológicas vitales para todo el sistema. Para enfrentar como país esta situación, Chile cuenta con una estrategia nacional de biodiversidad, la cual se encuentra en proceso de actualización a fin de mejorar las acciones orientadas a su protección, así como para promover el uso sustentable de los ecosistemas. La taxonomía es la ciencia que clasifica a los seres vivos. Taxis, ordenamiento, nomía, norma. Los distintos niveles o taxas están organizados jerárquicamente, desde el dominio, que es la más grande, al reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. En la taxa dominio encontramos la mayor biodiversidad, en donde existe la mayor variedad de especies diferentes. Por ejemplo, el dominio Eukarya, el parámetro común que tienen todas las especies es que todas están formadas por células eucariontes. A medida vamos subiendo en los distintos niveles taxonómicos, la biodiversidad va disminuyendo, pero va aumentando la cantidad de características similares por cada uno de los niveles taxonómicos, llegando hasta la especie en donde todos los individuos comparten un genoma, comparten características fisiológicas y morfológicas en común, y como característica de las especies, de una especie en particular, ellas pueden aparearse, reproducirse y generar crías o descendencia fértil. La imagen nos muestra un árbol filogenético que representa las especies de los 5 reinos: reino planta, protista, arquea bacteria, fungi, animal. El humano es uno más dentro de la biodiversidad, por lo tanto debemos dejar de lado nuestros egos y ser más parte de una ecología a la cual debemos respetar y cuidar a los demás seres vivos. La estructura de la biodiversidad considera 3 niveles. El nivel diversidad genética, que corresponde a la variación de los genes de una población biológica y entre poblaciones. Diversidad taxonómica, se refiere a la cantidad de especies y número de individuos de cada una de estas. Y a la diversidad ecológica, compuesta por los diferentes ecosistemas que conforman la biosfera, poseen un flujo característico de materia y energía entre los ecosistemas. Las especies se pueden clasificar en nativas, endémicas y exóticas. Una especie nativa es originaria del lugar en donde habita, producto de procesos naturales sin intervención del ser humano. Aún así, no son necesariamente exclusivas de un territorio, pudiendo estar presente en otros lugares de manera natural. Por ejemplo, el puma. El puma se encuentra en Chile, en los bosques templados de la cordillera de los Andes, en la Patagonia, pero también se encuentra a lo largo de toda Sudamérica en la cordillera de los Andes. Especies endémicas. Solamente habitan un determinado territorio, ya sea un continente, un país, una región política o biogeográfica, una isla o cualquier zona en particular. Las especies endémicas de un territorio también son nativas del mismo, es decir, corresponden a un subconjunto de estas. Por ejemplo, el copihue, que se encuentra entre la región de Valparaíso y la región de los lagos, y no encontrándose en ningún otro lugar más que en Chile. Por eso es nuestra flor nacional. Especies exóticas
especies foráneas que han sido introducidas por el ser humano intencional o accidentalmente en lugares que no corresponden a su distribución natural original. Si estas especies además causan daño a la biodiversidad nativa, entonces se consideran especies exóticas invasoras, como por ejemplo la codorniz, que es propia de California en Estados Unidos, pero acá en Chile se encuentra desde Atacama a Valdivia. Producto de la aclimatación, ha sido capaz de adaptarse. Los atributos de la biodiversidad. Estructura. Disposición u ordenamiento físico de los componentes de los sistemas biológicos en sus distintos niveles de organización. Patrones estructurales generados por la integración de componentes de un sistema. Composición. Identidad y variedad de los componentes de los sistemas biológicos en sus distintos niveles de organización. Genes, células, organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas y paisajes. Recordando que las poblaciones son un conjunto de individuos de la misma especie. Comunidades, poblaciones que interactúan entre sí, y el ecosistema son comunidades que interactúan con el ambiente abiótico. Función. Procesos o interacciones que ocurren entre los componentes de un sistema biológico en sus distintos niveles de organización. Estos procesos pueden ser fisiológicos, ecológicos, evolutivos, etc. Uno de los valores de la biodiversidad son los servicios ecosistémicos, que se definen como todos los bienes, fenómenos y procesos que se derivan del funcionamiento de los ecosistemas y que resultan benéficos para la humanidad a través de su uso directo o indirecto. Estos usos son de provisión, agua, alimentos, medicina, leña, de soporte, la polinización, formación de suelo, de regularización climática por presencia de agua y vegetación, control de erosión por plantas y microorganismos, control de plagas, culturales, turismo, recreación, educación, utilización de los paisajes, saberes tradicionales y populares. La biodiversidad se puede ver amenazada por pérdida y fragmentación de los hábitats naturales, por sobreexplotación directa de especies y recursos, por introducción de especies exóticas invasoras, por contaminación ambiental y por el cambio climático. La deforestación es la pérdida de bosques y selvas debido al impacto de las actividades humanas ejercidas sobre él o por causas naturales. Se destruye la superficie forestal y también se daña a la biodiversidad. Si pensamos que aproximadamente un 70% de los animales y plantas habitan en los bosques, si hacemos actividades que puedan deforestar estos espacios, vamos a eliminar la biodiversidad de estos lugares. Hay muchas especies que no van a poder sobrevivir y se van a extinguir. La deforestación puede ser por causas naturales, como por ejemplo incendios o inundaciones, por la actividad humana, como el pastoreo intensivo, ¿cierto? Por actividad ganadera, por el uso del suelo para la construcción o la tala indiscriminada de bosques. Además, esta actividad es uno de los principales contaminantes, ya que aporta un 20% aproximado de las emisiones de gases de efecto invernadero, como lo es el CO2. Las categorías de conservación van a explicar en este caso cómo una especie puede pasar de un estado fuera de peligro a un estado de vulnerabilidad o a un estado de extinción. Extinta es si no se encuentra ningún individuo nativo, o en este caso en estado natural, en los hábitats donde usualmente encontramos a ese espécimen. Por lo tanto, si la especie no se encuentra, es denominada extinta. Si está en peligro, básicamente es que tiene un riesgo muy alto de extinción, aproximadamente un 20% dentro de unos 20 años. En este caso tenemos, por ejemplo, el zorro de Chiloé, el gato andino y el huemul. Una especie extinta, no les mencioné, puede ser el sándalo, de Juan Fernández.
Una especie vulnerable tiene un alto riesgo de extinción, pero no puede ser clasificada como en peligro. Por lo tanto, hablamos de una tasa de extinción de un 10% dentro de 100 años. Y en este caso tenemos, por ejemplo, el zorro culpeo de Tierra del Fuego y el pudú. Una especie fuera de peligro no experimenta riesgos en un futuro cercano, al menos en 100 años. Y aquí tenemos, afortunadamente, muchas de las especies del país. Insuficientemente conocida, no permite clasificarla en ninguna de las categorías anteriores, como por ejemplo el monito del monte o el colo-colo, que es un felino. Y por último, si no está evaluada, no se conocen datos de reproducción, de hábitos alimenticios o del hábitat en el que se podría encontrar de forma endémica o nativa. Que en estos puntos, ¿sí? Para que estos hotspots se puedan mantener, deben existir regulaciones o leyes que les permitan proteger las especies que se encuentran en esos lugares. Los vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a eso, el desarrollo sostenible, por ejemplo, nos propone que para nosotros poder vivir en armonía con los ecosistemas y con el ambiente, tenemos que satisfacer nuestras necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. La idea es mantener un equilibrio entre nuestro crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Entonces, es básicamente una armonización entre estos tres pilares: económico, medio ambiente y sociedad. La idea es llegar a un equilibrio, ¿sí? Para llevar un desarrollo sostenible del planeta o para que los recursos se puedan mantener de forma sostenibles, se llegó por convención a una agenda en la que participan los 193 países de las naciones o estados miembros de las Naciones Unidas. Y esta agenda de trabajo consta de 17 objetivos y 169 metas, en las que se incorpora, por ejemplo, el fin de la pobreza, la igualdad de género, agua limpia y sanitaria en este caso, construir de forma sostenible sin dañar en gran cantidad el piso o el suelo en este caso, construir infraestructuras que sean resilientes, promover la industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la innovación, lograr que las ciudades sean inclusivas y seguras, reducir la desigualdad entre países, etc. Todo ello para llevar a un bienestar y a una buena comunicación entre los países en pos de asegurar que los recursos renovables se puedan mantener en el tiempo y hacer un mejor uso de los recursos que no sean renovables. Esta sostenibilidad también se aplica para cuando queremos hablar de la huella ecológica. Esto es uno de los indicadores más importantes en cuanto a la biodiversidad del planeta y cómo estamos utilizando los recursos en los distintos lugares de nuestro planeta. La huella ecológica entonces corresponde al área del territorio que es productivo, que necesitamos tanto para producir recursos, ¿cierto? Y para asimilar los residuos que nosotros mismos vamos produciendo. En este caso, es lo que yo necesito para producir y poder vivir, y el espacio que necesito para que mis residuos y mis desechos sean asimilados y sean posiblemente reciclados para no generar tanta contaminación. Y en este caso, si ustedes se fijan en este mapa que hay, a mayor huella ecológica es porque hay un mayor uso de estos recursos y no se están viendo la rehabilitación del ambiente es mucho más lenta que la tasa con la cual nosotros estamos consumiendo los recursos, ¿ya? Entonces, a mayor huella ecológica, estamos hablando de territorios más críticos en cuanto a biodiversidad.
o sea, tienen menos biodiversidad. Y a menor huella ecológica, mayor biodiversidad. Y ahí podemos hacer una comparación notable entre los países del África subsahariana, ¿cierto?, en color verde oscuro, versus los países de América del Norte en este caso. ¿Ya? Y ahí podemos medir la tasa de consumo de recursos versus la tasa de reconstitución de esos recursos, ¿sí? Para poder asegurar que la biodiversidad de un lugar se mantenga y se respete, debemos crear leyes para proteger los paisajes, la flora y la fauna. Y en este caso, nuestro país cuenta con varias leyes y decretos mencionados ahí en ese cuadro que permiten regular, por ejemplo, la caza indiscriminada, la pesca y acuicultura, dando limitantes espaciales de las zonas que debemos usar para obtener recursos, por ejemplo, las denominadas zonas de manejo en las que no se puede sacar peces, moluscos, etc. La ley de monumentos nacionales, por ejemplo, y actualmente en enero de este año 2020 se genera o se aprueba, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y de Áreas Protegidas. Toda esta información está disponible y se puede revisar ley por ley y decreto por decreto. Esto es con la finalidad de procurar que se proteja la biodiversidad de nuestro territorio. Dentro de estas leyes, o para poder implementarlas, tenemos que delimitar zonas protegidas. Y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, de siglas SNASPE, categorizó estas zonas de protección como parques nacionales, reservas, monumentos, reserva de región virgen, santuario de la naturaleza, parque marino, reserva marina, área marina costera protegida de múltiples usos. Esta categorización tenemos los parques nacionales, como por ejemplo el Parque Nacional Torres del Paine, en el cual se da la protección y conservación tanto del paisaje natural como de la flora y fauna de importancia nacional. Una reserva nacional es una región que está establecida para la conservación y utilización de riquezas naturales, protegiendo flora y fauna. La diferencia entre una reserva y un parque es que en la reserva yo puedo extraer recursos, en el Parque Nacional no, está totalmente prohibido. La vigilancia es mediante guardaparques. Uno de los ejemplos es la Reserva Nacional Tamango cerca de Cochrane, en el sur. Y monumentos naturales son regiones o especies vivas de flora y fauna, tanto de interés estético o que tengan un valor histórico-científico, a los cuales se les da protección absoluta. O sea, si bien no cuentan con guardaparques que protejan, sí no puedes extraer recursos, no los puedes manipular y no puedes sacar nada, ¿sí? Solamente observar, salvo que sea por que tengan permisos de investigación. En este caso, un monumento muy bonito en nuestro país es el Monumento Natural Salar de Surire, que está en Putre. Como pueden ver, este Sistema Nacional de Áreas Silvestres del Estado abarca desde el norte hasta el sur, ¿cierto? Pasando por todas las regiones. Hay una conservación más aumentada en la zona centro-sur y norpatagónica, y actualmente Chile cuenta con una red de parques nacionales sumamente amplia y por ende de protección de especies nativas y endémicas. Pueden ver arriba la área marina costera protegida, ¿cierto? Los parques marinos, los parques nacionales, los santuarios de la naturaleza, etc. Todo ha sido creado con la intención de mantener las especies nativas, las especies endémicas y fomentar la biodiversidad y el cuidado de los distintos biomas de nuestro país.
Em, ¿Cuál es nuestro objetivo o nuestro propósito para cuidar la biodiversidad? Nosotros podemos hacer muchas cosas, ya podemos autogestionar espacios públicos, ¿cierto? Por ejemplo, plazas, parques, podemos hacer una gestión adecuada de los residuos, reciclar, reutilizar, reusar, em, utilizar de forma sustentable el agua, visitar áreas protegidas. Es sumamente importante que conozcamos nuestras áreas protegidas, nuestros parques. Aquí en la región metropolitana tenemos varios lugares protegidos. El respeto y cuidado a la fauna silvestre. Si usted va, nunca lleve animales domésticos porque transfieren enfermedades. Y el respeto y cuidado de la flora silvestre. La idea es no consumir nada, no romper, no traer. Todo lo que encuentra usted, por ejemplo, en una montaña, se debe quedar en la montaña. Eso básicamente. Espero que la clase les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Saludos.